presenté, ¿cierto? Yo soy Pablo Guajardo y mi colega Estefanía Zapata, y los voy a dejar con Estefanía, que ella les va un poco va a comenzar con esta presentación, y luego me voy a incorporar nuevamente yo para que realicemos una actividad en conjunto acerca de este tema. Bueno, los saludo nuevamente, chiquillas. Bienvenidos a este espacio. Bueno, como les decía mi colega, nosotros vamos a trabajar con ustedes el tema de la violencia en el pololeo. Me presento nuevamente Estefanía Zapata, trabajadora social. También soy Romera Lina. Así que, bueno, para comenzar, a ver si, Paula, ¿me podrías cambiar la diapositiva, por favor? Quisiera preguntarles a grandes rasgos lo que ustedes conocen desde su experiencia, ¿qué es la violencia en el pololeo? Si pudieran ir escribiéndolo en el chat sería maravilloso, o si alguien también se atreve a poder conversar y darnos nociones de lo que para ustedes es la violencia en el pololeo. No sé si hay algún voluntario. Maltrato físico y psicológico. Maltrato físico y psicológico. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Empieza con los celos, después poniéndose más exigente, o la faldita, la forma de vestir, lo que uno dice, más posesivo, la inseguridad de la chica, y así va controlándose e imponen las cosas a la persona. Y eso más que nada, hasta que llega a un extremo que ya decir, no, aquí me tengo que alejar porque se está volviendo agresivo, puede que se pongan. Eso. Sí, muy bien, muy bien. Exacto, ahí ya tenemos dos conceptos importantes, ¿cierto? Violencia física, violencia psicológica, como dice, y también, como decía Diana, Decía el maltrato, o sea, también el tema de la violencia que existía por los celos. Claro, situaciones que también van ocurriendo de repente también en estas relaciones de pololeo, que está súper bien, muy, muy bien lo que comentaste. También acá en el chat nos ponen el control que nos impone la otra persona. También. Exacto, y también empieza a haber otro mundo, ¿cierto?, que tiene que ver con el control, ¿cierto? Hablamos de violencia física, violencia psicológica, celos, distintos tipos de... Todo ese tipo de cosas, como bien lo dicen ustedes, es violencia en el pololeo, ¿cierto? Y también ahí, como escuchaba Diana, hablaba un poco también de los signos en el pololeo, lo que hablaba William recién, la violencia física y psicológica también es un resultado, te fijas, de una seguidilla de cosas. Por lo tanto, la violencia en el pololeo se da en muchos ámbitos, como ustedes mismo lo proponen. Les quiero hacer una pregunta. Recién hablamos de lo que es violencia, ¿cierto? Ustedes mismos lo comentaban. Para ustedes, ¿qué es pololeo? Porque eso también es otro tema, y de hecho ese es un tema súper difícil, porque sabemos, por ejemplo, un matrimonio es cuando dos personas se casan. Unión civil es cuando dos personas hacen una unión civil. Pero ¿qué es pololeo? Es conocerse la disco, se dieron un par de besos. Bueno. Un sentimiento mutuo a través de la persona. Sentimiento mutuo a través de la persona, sí. Sí. Mira, acá también en el chat me escribía Gabriela respecto a la violencia pololeo y la manipulación para que al final la víctima no se dé cuenta. Exacto. Que nos obliguen a hacer cosas que no queremos, dice Carla. Bien. Y sobre lo que les preguntaba Paulo respecto al pololeo, bueno, aparte de lo que comentaba, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablan de la palabra pololeo? ¿Pololear será lo mismo que andar? ¿O que tirar? Por ejemplo. Yo diría que el pololeo es como cuando las personas deciden y están de acuerdo en estar juntas para diferentes tipos de cosas, ¿no? Es que es algo más bien como que cada uno ve cómo lo hace, no es como que hay que seguir una regla. Claro, ¿cierto? Pareciera que es como cada uno sabe, es como ponerse de acuerdo entre dos personas, se gustan y empezamos a tener una relación, ¿cierto? Por otro lado, muchas veces tenemos también parejas de pololos que formalizan un poco más la relación,
y también que vemos parejas de pololo que llevan 8 años, por ejemplo, juntos, pero también vemos otras, no sé, me ha pasado, el otro día tengo una prima chica, le pregunté el otro día porque la vi triste, y me dijo que había terminado con el pololo. Y yo pensé que era el pololo que había conocido la otra vez y que era un pololo de hace 1 año y medio. Y ahí me enteré de que ella había terminado con ese pololo de 1 año y medio y ahora llevaba con un pololo 2 semanas. Y que estaba sufriendo por ese pololo de las 2 semanas. Y de hecho ahí como que estuvimos conversando un poco el tema de que para diferenciar de que si alguien es importante, es pololo, el tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Una relación de pololeo se puede ser de un día, de años, de una semana, de una noche? Y como dice, uno no puede olvidarse de la persona en 2 días mientras se han conocido durante harto tiempo. Es difícil, raro. En cambio, si ya han empezado 2 semanas, no es tanto el cariño por la otra persona, mientras que en la anterior relación era de 8 años. Es diferente el cariño. Exacto, pareciera que con el tiempo, ¿cierto? También va sumando un poco de cariño. Por ahí otros dicen que también he escuchado, no sé si qué les parece estas relaciones de repente que llevan un mes y ya están completamente enamorados las personas, ¿cierto? No sé si les ha pasado a ustedes. Yo cuando en mi momento me pasó, recuerdo haber dicho te amo a las 3 semanas y estar full así pololo y casi que esto iba a ser el resto de mi vida. ¿Qué opinan frente a eso, esa visión de relación? Yo creo que mientras más tiempo es como más dependencia porque están como acostumbrados a hacer todas las cosas juntos. Entonces cuando terminan, como ya no están acompañados y están solos o con otra persona, ya no es lo mismo y por eso se echa más de menos que cuando recién se empieza. Mira, qué interesante ese punto, como la costumbre, ¿cierto? La rutina de estar con alguien, de que al final muchas veces cuando uno termina puede que esté echando de menos simplemente ese tipo de cosas. Bastante interesante ese punto y de hecho lo que hemos conversado como que pareciera que el pololeo es todo, ¿cierto? El pololeo es un montón de cosas a la vez, relaciones intensas de una semana o relaciones duraderas de 8 años, ¿cierto? Pareciera que el pololeo es bastante transversal en ese sentido, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es súper importante no solo para las personas, sino que también para las instituciones y para los países, para los gobiernos, ¿cierto? Empezar a definir un poco qué es el pololeo. Porque hoy en día, si bien tenemos una norma legal que rige en Chile, los desafíos más grandes están, por ejemplo, en saber cuándo una persona está pololeando, ¿cierto? Y de hecho, Estefanía nos va a hablar sobre ese tema justamente ahora. Primero que todo, me gustaría comentar primero lo de los comentarios, porque igual mientras estábamos hablando, sí, decía, por ejemplo, acá, ya, Gabriela, la manipulación, pero al final la víctima no se da cuenta. ¿Qué más dice Rosa Godoy? En una relación amorosa, cierto nivel de formalización. Muy bien. ¿Qué más? Muchas veces una persona te hace sentir lo que otras no han hecho en años. Bien. Después dice, sí, también es muy importante. Y también nos dicen cómo se dice que el amor es una droga. Bueno, también ahí vamos a ir desarrollando también en el transcurso de estos talleres respecto al tema de la dependencia o también de repente lo del amor romántico, que de repente también ahí tenemos idealizado un poquito también eso, pero ahí vamos a ir en el desarrollo de esto. Bueno, llegando a este punto respecto a la violencia del pololeo y también a lo que también nos convoca el tema de la violencia, es muy importante que ustedes conozcan de que existe una ley de violencia intrafamiliar acá en Chile que rige también el tema de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que específicamente es la ley 20.066, que también, bueno, como les decía, ayuda a prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar también la protección a las víctimas de esta misma. ¿Cómo se crea esto? Crea el delito de maltrato habitual que castiga con cárcel la violencia psíquica y física ejercida habitualmente. Bueno, estábamos muy cerca al respecto de lo que estábamos conversando anteriormente con el concepto de violencia de género, ya que específicamente la ley de violencia intrafamiliar
trata el tema de la violencia psíquica y física y la reconoce como un tipo de violencia, ya que generalmente nosotros conocemos la violencia física como habitualmente en la sociedad se reconoce como violencia, pero también tenemos que tener claro que la violencia psíquica, psicológica, por decirlo también de otra forma, también aboga a un tipo de violencia que muchas veces no la reconocemos en nuestra forma cotidiana. De repente existen palabras que nos pueden herir, o también muchas conductas que normalizamos dentro también de nuestra cotidianidad. ¿Qué más nos dice la ley? La ley nos dice que nos otorga mayores garantías de protección para quienes denuncian los maltratos, así que también como la obligación del agresor de abandonar la casa. Entonces, también desde la mirada de protección, tenemos que también esta ley busca, como dice, proteger a la víctima y también de que ojalá tenga el agresor, bueno, no que ojalá, que tenga la obligación de poder abandonar la casa o específicamente la situación que se está ocurriendo en cuanto a la violencia. ¿Qué más dice? Que hay previsión de que el victimario se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de trabajo, así como también a cualquier otro lugar al que está o concurre o visite habitualmente. ¿Qué pasa aquí? Que también muchas veces se inician causas, que incluso nosotros acá en la oficina también existe un equipo de protección que se preocupa integralmente de la protección, valga la redundancia, de los niños, niñas y jóvenes acá en la comuna, que también igual está siempre abierta para ustedes en el caso de que también tengan alguna situación de violencia en cualquier índole. Y como dice aquí específico este punto del tema de la protección del victimario, que no se acerque a su víctima, también existen medidas cautelares de prohibición de acercamiento en el caso que se requiera. Que también existe en Chile habitualmente y que he estado trabajando últimamente, que llegó la ley Gabriela, que la ley Gabriela trata sobre ampliar el delito de femicidio para cualquier homicidio con razones de género. Así aplicando también a cualquier tipo de relación que una mujer tenga con su agresor, incluso en las que no sostengan ningún tipo de vínculo. ¿Y a qué se refiere específicamente? Que puede ser tanto en el matrimonio, convivencia, o también o puede ocurrir específicamente en su grupo etario. ¿Qué quiere decir también en las relaciones de pololeo o las relaciones que más allá vayan en el transcurso? Entonces, esta ley también protege, también, como dice, el delito en el femicidio, en cualquier homicidio de cualquier razón de género. Así que ahora le paso la palabra a mi colega Paulo para que también les vaya comentando al respecto y siguiendo también esta presentación. Claro. Comentarles, cierto chicos, un poco de lo que estaba hablando Estefanía, de que al final la ley de violencia intrafamiliar, cierto, se genera para ver el tema de lo que pasa dentro de las familias, lo que les explicaba, qué pasa fuera de las familias, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, yo vivo con mi familia, en mi casa no hay violencia intrafamiliar, pero yo salgo a juntarme con mi polola, por ejemplo, y sí hay violencia entre nosotros? ¿Es considerada violencia intrafamiliar? ¿Está pasando dentro de una familia? ¿Es el pololeo una familia? Esas son las preguntas que se hace la ley y que durante el trabajo de años, ¿cierto? Y muchas veces, desgraciadamente, como pasa aquí en Chile, ¿cierto? Tenemos un montón de leyes con apellidos, con nombres, porque casi siempre nacen de casos emblemáticos. Y la ley Gabriela nace, ¿cierto?, de casos de violencia en el pololeo, de femicidio, ¿cierto?, donde no había ningún tipo de... no había un vínculo, por ejemplo, como de estar casados, pero sí había un vínculo de pololeo, ¿ya? Y muchas veces generar la figura del pololeo es lo difícil frente a la ley, ¿ya? Y por eso se necesitan leyes como la ley Gabriela, que de alguna u otra forma permitan a las personas que son agredidas, ¿ya? Que sufren violencia de género, de que puedan estar, que no pase simplemente por una agresión cualquiera, ¿ya? Que se dé a entender a nivel de leyes que la violencia de género no está bien. Y pasando, ¿cierto? Ese era el tema como de leyes, ¿cierto? Que de repente es el tema un poco más duro, pero que siempre hay que entender cuál es la normativa legal que ocurre en Chile para saber qué hacer en caso de que me esté ocurriendo a mí. Lo siguiente que me gustaría que revisáramos con ustedes, ¿cierto? Que tiene que ver con las señales de alerta principalmente.
¿Y por qué las señales de alerta? ¿Ya? Porque recién incluso estábamos viendo los tipos de violencia, ¿cierto? Hablaban algunos de la violencia física, hablaban también de la violencia psicológica, también existe la violencia monetaria, hay distintos tipos de violencia, ¿ya? Pero la violencia, cuando hablamos de tipo de violencia, hablamos casi siempre del resultado final, ¿ya? Y lo que nosotros tratamos de hacer muchas veces es prevenir, es tener que prevenir el hecho de que tengamos que ver qué tipo de violencia fue la que se ejecutó. Y para eso hay varias señales de alerta, ¿cierto?, que están bastante definidas, y esas son las que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Pero antes que eso me gustaría revisar, y de hecho aquí hacer una aclaración muchas veces, que probablemente cuando busquen la palabra violencia de género en Internet, en Google, lo que van a encontrar va a ser que la violencia de género principalmente es la violencia que se ejerce desde un hombre hacia una mujer, ¿ya? Y esto pasa muchas veces porque existe un consenso mundial, ¿cierto?, respecto a que la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres y niñas principalmente, ¿ya? Mientras que históricamente los hombres estarían como subrepresentados o infravalorados, ¿cierto?, en esta estadística. De hecho, los últimos estudios hablan de que la población LGTBI también estaría subrepresentada muchas veces en las estadísticas de violencia de género. Por lo tanto, se ha malentendido a través del paso del tiempo que la violencia de género significa que lo mismo que la violencia contra la mujer, y son cosas distintas. La violencia de género es más grande, engloba un montón de cosas más, y como dice aquí, ¿cierto?, dice, se refiere a aquella violencia, ¿cierto?, dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que ella o ella deba cumplir en una sociedad o cultura, ¿ya? Esta definición, ¿cierto?, de lo que sería la violencia de género nos da a entender algunas cosas súper bien, ¿cierto?, que tiene que ver que es violencia entre dos personas, y que tiene que ver la violencia en razón del género, ¿ya? Por lo tanto, aquí se da cabida a lo que sería la violencia, por ejemplo, de mujer a hombre, o de cualquier género en general, ¿cierto? De hecho, les comentaba anteriormente que la población LGTBI también se ve muchas veces infravalorada en este tipo de mediciones, ¿ya? Pero este es por decirlo así, una definición bastante global y que les va a servir en el futuro cuando quieran hablar de violencia de género, ¿cierto? Que es al final violencia entre dos personas en razón del género, y que tiene que ver cuáles son las expectativas que se ponen sociales en función del género que tiene la persona, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se habla principalmente de la cultura, vivimos en una cultura bastante patriarcal, bastante machista, donde se esperan muchas cosas de las mujeres, donde se esperan muchas cosas del hombre. Por lo tanto, la violencia de género sería entre dos personas, por ejemplo, una mujer, se espera que la mujer se quede en la casa dentro de una estructura machista, una lógica machista, haciendo las labores del hogar. Si la pareja, sea hombre o mujer, ¿cierto?, le exige a esa persona en función de lo que se espera y no de lo que la persona realmente quiere hacer, estaríamos hablando, ¿cierto?, de violencia de género. Distinto es que si la persona efectivamente se quiere quedar, por ejemplo, en la casa haciendo el aseo, ya estaríamos hablando quizás de otra concepción. Probablemente quizás tendríamos que hacer ver a esa persona cuál es su nivel o en qué nivel se encuentra en función de lo que ella misma espera y de la que la sociedad espera de su rol, ¿ya? Así que en ese sentido la temática es bastante amplia, y de hecho se han hecho bastantes modificaciones a la definición en ese sentido, ¿ya? Y pasando, ¿cierto?, a lo que son las señales de alerta principalmente, en las señales de alerta o los síntomas, ¿cierto?, los síntomas o signos que identifican un amor insano, como le pusimos acá, ¿cierto?, o una relación tóxica, o que probablemente vaya a generar violencia en el futuro, son los que aparecen acá a continuación, que son los celos, el control, el aislamiento, el acoso, las descalificaciones, ¿cierto?, la humillación, la indiferencia afectiva, la presión y negligencia sexual, el chantaje emocional y las amenazas, ¿ya? Voy a hacer una revisión bastante rápida de estas porque, de hecho, al principio varios mencionaron cosas que tenían que ver con lo que era violencia en el pololeo, la humillación, escuché de hecho el control, por ejemplo. La primera que salió fue el tema de los celos, las descalificaciones, ¿ya? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, el primero serían los celos, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de los celos? El problema de los celos es que siempre se malentiende, ¿ya? Siempre se enmascara. ¿Por qué? Porque siempre se habla como que habitualmente se confunde que es un síntoma del amor, ¿cierto?
Por ejemplo, si yo me pongo celoso a alguien, siempre se habla, no, es que él está está enamorado, ¿ya? Se malentiende ese tema. Todavía, de hecho, hay frases por ahí que hay gente que dice, no, es que él es celoso porque te quiere, ¿ya? Cuando la verdad, ¿cierto? Que esa frase debería ser ajustada a que él me da la libertad para que yo elija porque me quiere, ¿ya? No es por lo tanto, el celo viene muy de la mano con lo que vamos a ver a continuación, que viene con el control, ¿cierto? ¿Y qué sería el control principalmente? El control es un síntoma de la violencia en el pololeo cuando uno de los dos, ¿cierto?, atenta directamente contra la independencia y autonomía del otro, ¿ya? ¿Control sobre qué? Control, por ejemplo, sobre lo que la otra persona hace. Oye, te mandé un mensaje al teléfono, ¿cierto?, cada una hora, ¿por qué no me contestas? Sobre lo que la persona con quien se relaciona, ¿cierto? Oye, ¿con quién te juntaste hoy día de la tarde? Empezar con ese tipo de preguntas es un signo de que se busca de alguna otra forma el control. Sobre cómo se viste, ¿cierto? Oye, ¿por qué te pusiste ese peto? O esa camisa no me gusta porque, ¿cierto? Whatever. Por cómo se maquilla, o por cómo se viste la persona, o por cómo quiere expresar su género. Sobre, por ejemplo, sobre el teléfono celular, que ese es un tema de control bastante potente hoy en día, ya que antes no habían dispositivos celulares que almacenaran un gran porcentaje de intimidad de las personas, ¿ya? Es casi andar como con el velador en el bolsillo, ¿entienden? Entendiendo de que el velador es un espacio íntimo de cada persona donde guarda sus cosas, ¿cierto? Acá andamos con un montón de información íntima de nosotros y que muchas veces es utilizada por las parejas, ¿cierto?, violentas, para generar control. El tercer punto aquí, como dice, es el aislamiento, ¿ya? Y el aislamiento, como dice, no es aislamiento social, ¿cierto? No es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿cierto? De decirle a tu pareja, no salgas de la casa porque se te va a pegar el COVID. No, sino que tiene que ver principalmente con que la persona intenta de que la otra no se relacione ni siquiera con su círculo social, con familia, amigos, ¿ya? Principalmente la idea de esta persona cuando tiene comportamientos violentos como el aislamiento, empieza a tratar de llevarse a la persona dentro de su espacio y no sacarla de ahí. El siguiente, y que tiene que ver con el acoso, y que el acoso principalmente, al igual que los celos, siempre se confunde con algo positivo, ¿ya? Es como que, no, si la persona, mira, te viene a ver al trabajo todos los días, te trae flores, te manda cartas, te sigue al trabajo, te va a buscar a la escuela, le anda preguntando a tus amigos ¿cierto? Cuando empezamos a sumar todo ese tipo de cosas ya se nota como un acoso, pero cuando vemos cosas como aisladas, por ejemplo, la gente lo malentiende como que la persona anda a la siga de ella, ¿cierto? Como que le gusta. La siguiente, ¿cierto?, que tiene que ver con la descalificación y tiene mucha relación también con la humillación, ¿ya? Ambas lo que buscan es generar faltas de respeto contra el otro con un fin súper claro. Y que ese fin es bajar la autoestima del otro, dañar la autoestima del otro. ¿Para qué? Para poder generar más inseguridad en la persona. Por lo tanto, cuando la pareja está insegura, menos oportunidades hay que esa persona la deje, ¿ya? De hecho, la humillación no simplemente se da así como por decir, hoy está por una descalificación directa, ¿ya? Sino que también da por ejemplo, por burlas, ¿ya? Cuando la persona muchas veces empieza a destacar cosas que a la otra persona no le gusta, por ejemplo, de su cuerpo, no sé, que está todo el día ahí, no sé, por ejemplo, si la persona tiene problemas con su cuerpo, con su peso, está todo el día insistiendo, oye, que estáis gordita, oye, que estáis esto, o oye, que estáis flaca, ¿cierto? Y empieza una invención, ¿cierto?, de situaciones que pasan por broma, pero que al final a la única persona que están haciéndole daño es a la persona que se la dice, ¿ya? También otra muy importante que tiene que ver con las amenazas, ¿ya? Y este es un tema que ocurre bastante. Mucho ojo, ¿cierto?, cuando las personas amenacen, por ejemplo, no sé, tú me vas a dejar, bueno, yo me voy a matar, por ejemplo, ¿ya? Esa es como la amenaza más extrema y a la vez más recurrente en situaciones de relaciones tóxicas, cuando vemos que la otra persona atenta con la vida, o sea, amenazan con atentar contra su vida. ¿Y qué es lo que busca eso? Generar culpa en el otro, ¿ya? A través de procesos de culpa, ¿cierto? Empezar a hacer que la persona empiece a recapacitar, ¿cierto? O se mantenga junto a la otra, ¿para qué? Para que a la otra no le pase nada, por así decirlo.
Y el otro tipo de amenaza directa es simplemente, si tú me dejas, yo te pego, por ejemplo. Si tú me dejas, yo te hago esto. Si tú me dejas, esto otro. O amenazar para conseguir algo. Si no me pasas dinero, yo voy a compartir en redes las fotos íntimas que nos mandamos cuando pololeamos, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas también son amenazas y también son violencia de género. Hay una súper importante también y que está puesta acá y que tiene que ver con el chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma de intimidación y presión y puede crear sentimiento de culpas en la persona por no hacer lo que la otra quiere. ¿Ya? Es ir manejando a través de, delante por ejemplo era la amenaza directa. En este caso, en el chantaje emocional, la amenaza pasa a través de las emociones. Por ejemplo, si yo no quiero que si tú no haces lo que yo quiero, yo me pongo a llorar, por ejemplo. ¿Ya? O si la pareja no hace lo que no sé, pues no la pasó a buscar o no hizo lo que la persona quería, puede responder con, por ejemplo, una típica frase de chantaje emocional es que tú no me querís. Es que tú no estás haciendo esto conmigo porque tú no me quieres, porque tú no me amas, o porque tú no me quieres tanto como yo te quiero a ti. ¿Ya? Eso también es chantaje emocional y es un claro signo de que probablemente con esa persona no está bien la cosa. ¿Ya? Porque muchas veces hay que reconocer que la falla no es de la relación, es del otro simplemente muchas veces, ¿ya? Y cuando nosotros iniciamos relaciones interpersonales con personas, hay que, al principio de la relación, cuando vamos notando estos pequeños signos, es un buen momento para decir, sigo aquí, me voy, ¿cierto? Hay otros que piensan, o me hago cargo de este problema, ¿cierto? Entendiendo lo que pasa, pero siempre tiene que haber un análisis previo cuando uno está iniciando una relación. La otra es la indiferencia afectiva y que esta también es un claro ejemplo de lo que pasa constantemente en las relaciones violentas y que tiene que ver con insensibilidad y desatenciones de parte de una de las dos personas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a hablar de un chico y una chica. La chica todos los días le dice al chico, oye, sabes que te amo mucho. Él durante 2 semanas todo galante, ¿cierto? Todo enamorado, constantemente le dice que te quiero, y a las 2 semanas después está el día lunes ahí súper callado, indiferente, insensible, que pareciera que cuando logró el enganche emocional, después deja de expresar sentimientos y después vuelve, y después deja, y después vuelve, ¿cierto? Ese tipo de, la indiferencia afectiva es tan importante porque habla del poco respeto y del poco reconocimiento que tienen con las emociones que están de la persona que está frente a ti, ¿ya? Y la última, ¿cierto? Que tiene que ver con una de las más complicadas, una de las más peligrosas, ¿cierto? Que es la presión y la negligencia sexual, ¿ya? Y que esta básicamente abarca todos los comportamientos que suponen aceptar relaciones sexuales sin desearlo. Por ejemplo, si dos personas están, no sé, están en un encuentro íntimo, pero ese encuentro íntimo era, no sé, era de besos simplemente y se está pasando a otro nivel, y si una de las dos personas dice que no, y si la otra insiste, eso es presión sexual, ¿ya? Cuando la otra persona hace cualquier cosa para poder obtener una gratificación de forma sexual del otro, eso estamos hablando de presión y negligencia sexual. Ya sea, por ejemplo, me acuerdo en nuestra época, ¿cierto? O en la mía, voy a decir principalmente. ¿Ves que digo eso? Me siento súper viejo. Estaba la típica, la prueba del amor, por ejemplo. Y era como, se sabía, o sea, yo tenía 14 años y escuché la primera vez la prueba del amor, ¿no? Escuché a una amiga diciendo, no, es que me pidieron la prueba del amor. Y dije, ¿qué es eso? O sea, la prueba del amor es hacer un cartel gigante con un corazón que diga te amo, ir con flores, no sé. Cantar una canción, no. Y lo que me explicó en ese momento que era tener relaciones, entregar la virginidad, de hecho, para ser más específico. Y que el pololo en ese momento le estaba exigiendo la prueba del amor como eso, como una prueba. O sea, si tenemos relaciones es porque tú me amas, si no, es porque no te importa, ¿ya? Ese tipo de situaciones también son violencia y son súper recurrentes, aunque no lo crean. Y lo otro que también son difíciles de detectar muchas veces, ¿ya? Porque se confunden con toda la pasión y el enamoramiento de la situación, ¿ya? Hay que entender que cuando las personas se enamoran, entran en proceso de amor, por decirlo así, o de generar una relación, la razón, la forma de razonar se va un poquito, ¿ya? El amor es muy poco racional, es muy pasional, es muy de la emoción, y ahí se puede confundir un poco la cosa. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya?
en el cual yo les voy a mostrar unas imágenes, aquí van a aparecer, y a través del chat o a través de la voz, ustedes me van a decir a qué síntoma corresponde del amor insano, de los mismos que hemos revisado, ¿cierto? ¿Qué corresponde la imagen? ¿Ok? Ya, vamos a empezar con esta. Ahí está la imagen y aquí les dejé los tipos de señales de alerta para que tengan el ayuda de memoria. ¿Podrían ser los celos? Los celos, sí, sí, sí. De hecho, las imágenes que les voy a Podría mostrar, ser, La hay más de amenaza, una. Amenaza, el control. el control, ¿cierto? Porque ahí lo que vemos es como una niña. Y el chantaje emocional, porque dice, ¿es tu perro guardián? Claro. Es como, Sí, pues como que le dice, tranquilo, se le pasará cuando sepa que eres mi primo. O sea, que la persona que está, el encadenado, ¿cierto? El que está con esta, es la pareja, parece, de la niña, ¿cierto? Y que apareció este joven acá y él está ahí hecho una bestia, ¿cierto? Y que se le va a pasar cuando sepa que eres mi primo, le dice. Delante hablaron de los celos. Esa me parecía como bastante ahí potente y el control, ¿cierto? Pareciera que este pololo que está ahí encadenado modo perro, ¿cierto? Él quiere que nadie se acerque a su polola, ¿cierto? Nadie se acerque a su pareja, ¿ya? Muy bien, chicos, muy, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Esta, posesión, ¿cómo se llama esto? Posesividad. posesividad. Eso está relacionado con qué, ¿cierto? Con el control, ¿no? Algo más que le sienten que hay aquí. Y los celos, porque dice ninguna te va a desear. Claro, ¿cierto? Ninguna te va a desear, ¿ya? De hecho, quizás podría haber, de esto, puede que nazca después el aislamiento, ¿no? Mira, aquí Rocío Calderón justo habla del aislamiento, ¿cierto? Porque al final la persona, esta niña lo quiere gordo para que él no salga, ¿te fijas? Para que él no, ninguna la desee, ¿ya? Vamos con esta. Ahí dice, a veces pareciera que te diera vergüenza salir a comer conmigo. ¿Cuál quien cree? ¿A qué Y corresponde la esto? humillación. chantaje emocional. La indiferencia Humillación, afectiva. indiferencia efectiva. Ah, mira, ahí me equivoqué. Ay, Dice, sí, es es una... afectiva, por si acaso, sí. No es efectiva. Indiferencia afectiva. Y sí, tiene mucha razón con eso, ¿ya? La descalificación. Descalificación, Que lo ve exacto. como vergüenza estar con él. Claro, pareciera que le diera vergüenza andar con su pareja o como que la quiere aislar también, o como que no le gusta estar con ella, y por eso le pone ahí la tapa, ¿cierto? Para que no la vean con esa persona, ¿ya? Humillación también, porque poner a una persona así no es bastante, o mantener escondida a la otra persona, como haciéndola sentir de que es una vergüenza, es bastante humillante. Vamos a pasar a la siguiente entonces. La Carla dijo también el control. El control, sí, aquí dice humillación, celos, control, sí, dice la Carla. ¿Y en esta, mira? El chantaje emocional. Chantaje emocional. Sí, Indiferencia afectiva. súper. Indiferencia afectiva, ¿cierto? De hecho, aquí este tipo, para los que no alcanzan a ver, dice, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. 10 veces le dice, ahí están Rosita, son 10. Ahora usted sabrá administrarlos durante nuestra relación. Es como que casi a él no le interesa la otra persona, ¿ya? Porque La si bien, amenaza. claro, amenaza más encima, le dice así como, ya usted Rosita ahí más encima tiene que administrarla, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto muchas veces y por qué es más tirado a la indiferencia afectiva súper, así súper grandemente? ¿Por qué? Porque esta persona, si se fijan, si bien le dice 10 veces te quiero, no está preocupado por todo lo que significa decir te quiero. Decir te quiero no es simplemente llegar y decirlo, ¿ya? Hay que sentirlo, hay que expresarlo. Muchas veces se puede decir te quiero sin decir te quiero, con un abrazo, con un beso, con un halago, con un montón de cosas, ¿ya? Por lo tanto, Yo creo que lo generar dijo este más tipo de como por cumplir, exacto, eso, como por cumplir, ¿cierto? Como, ahí están como las para que 10. ella se quedara tranquila. Exacto, como para que ella se quedara tranquila. Muy bien. La siguiente, ¿y esta?
Da risa. Sí, de hecho, conozco un par de personas que les pasa. Ay, perdón, me salté. Sí. ¿Cuál quieren que pasa aquí? ¿Qué es lo que...? Voy a revisar el chat. Así que... Chantaje Diferencia emocional. afectiva. Indiferencia afectiva, chantaje Chantaje emocional. emocional. A mí me suena mucho más a chantaje emocional, ¿cierto? O sea, aquí habría, por ejemplo, indiferencia afectiva porque la otra persona como que no le entendió, como que no le trató bien, como ella quería que le trataran probablemente, ¿ya? Pero hay, ¿por qué es más chantaje emocional? Porque al final la otra persona lo que ocupa es ponerse a llorar porque no obtuvo lo que la otra persona eh, le dio, que esa no le dio, por ejemplo. En este caso, el novio no le dijo, mi amor, bebé, chiquitita o preciosa, ¿ya? Probablemente el novio se lo olvidó, probablemente el novio justo estaba en una reunión importante, contestó el teléfono, no voy a decirle, hola, mi amor, ¿cómo está? ¿Me entiendes? Y por lo tanto, ¿qué hace la persona? Esto es un meme, obviamente, ¿cierto? Ahí se larga a llorar con la niña desconsolada para de alguna otra forma generar este chantaje emocional. Y lo peor que eso está como súper normalizado en las redes sociales, los memes y todo eso. Es como Exacto, muy normal verlo. exacto. Y de hecho, dijiste algo súper importante que tiene que ver con las redes sociales, con los memes, ¿cierto? Cómo vamos validando este tipo de cosas. Porque estos son memes, ¿te fijas? Y claro, esto nos parece gracioso. Y probablemente nos parezca gracioso a nosotros y hay mucho, y no sé, pues, y probablemente todos los que están aquí sabemos que esto es chantaje emocional y que esto no se debe hacer en la vida real. Pero ¿qué pasa con todas las otras personas, cierto? O que son más chiquititos, nuestros sobrinos chicos, menores de 10 años, ¿cierto? Que aún no empiezan la etapa de adolescencia, que aún no empiezan un montón de cosas, que aún no definen un montón de cosas dentro de ellos y se topan con este tipo de situaciones. Probablemente lo validen, ¿ya? Sobre todo si se encuentra gracioso, y ese es un gran tema. Eh, el no reírse de una situación que uno sabe que está mal, ¿ya? Porque si uno se ríe, lo valida inmediatamente. Si, si la tefa, alguien se burla por ejemplo, de la tefa de mi colega, y yo me río de eso, la estoy haciendo sentir a ella mal, no a él bien, sino que a ella la estoy haciendo sentir mal, ¿cierto? Ya, sigamos con el siguiente. ¿Se alcanza a leer lo que dice la viñeta, no? Chantaje emocional. Exacto, chantaje emocional, ¿cierto? Aquí al final como que la persona solo por ocupar la posición que le corresponde dentro de la relación, ocupa esa posición para que le pidan perdón, ¿ya? Y esta es la última. Y la puse porque esto lo veo bastante yo. Presión y negligencia sexual, ¿o no? Claro, exacto. Presión y negligencia sexual. Porque si te fijan, él la trajo diciéndole algo, la puso dentro de su cercanía corporal y le dio un beso. Y ella se sintió, a pesar de que de cualquier cosa, igual le dio el beso, y ella está incómoda, él está cómodo, ¿cierto? Y pasa mucho, y a mí me gusta bastante, por ejemplo, el anime, y esto lo veo bastante. Es como este tipo de relaciones, ¿cierto? Donde el tipo puede hacer lo que quiere, están todas vueltas locas por él, y que son al final muchas, dan a paso a circunstancias de presión y negligencia sexual. Me parecía que esta es la última. Y esto pasaba, no sé si lo dan ahora todavía, pero esto lo daban cuando yo era chico y era puca. Sí, buena era. Y súper popular, es Estaba un bonito loca súper bueno. ella. Estaba Al loca, parecer ¿cierto? ahora ya no lo dan. Ahora parece que no lo da. Y no, y pareciera que estaba loca. Y claro, y ella es una acosadora, puca era la mayor El acosadora del mundo. O sea, control. estaba Lo siempre, ¿cierto? controlaba Celoso. mucho, la acosaba, se Controlaba, llevaba a todas partes. celoso, le pegaba al resto cuando se acercaban con él, e incluso al punto que lastimaba a... Puka lastimaba al ninja este, ¿cierto? Para quedarse con él. O sea, no le importaba ni siquiera el Y es bienestar de su hijo. impresionante porque ¿Sí? es impresionante cuando chicas no lo veíamos de esa manera. Exacto. ¿Te Lo fijas? veíamos como, oh, qué lindo, no sé. Claro, oh, Y qué la lindo, está Viceversa, enamorado de ahora él. no, es sexual también. Exacto. ¿Sí? Y Porque Puka le daba besos al otro mono al Garu. y el otro se ponía incómodo. O sea Exacto, todo el que rato, sí, era... no estaba bien. De hecho, ahí en la primera imagen se ve como Garu va corriendo de Puka. Y va con gotas en la cara y va rojo, signos de enojo, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas, cuando éramos chicos no las veíamos.
¿Y qué pasa? Que de alguna forma se incorporaron a nuestra forma de ser y muchas veces probablemente alguien corrió como puca persiguiendo a Garu en el colegio. O alguien sintió que andaba una puca, ¿cierto? ¿Te fijas? Y se generaban este tipo de situaciones de acoso, de celos, de control. ¿Ya? Y esta de la última, ¿cierto? Y esta es súper gráfica. Aquí el tipo pidiéndole que se quite la ropa, ¿cierto? Y ella diciendo no quiero. Esto es presión y Presión y negligencia sexual. negligencia sexual. Exacto, sí. Bueno, chicos, esta fue la primera parte de del taller que vamos a tener con ustedes, ¿ya? Nosotros mañana nos vamos a volver a ver y vamos a trabajar el tema de amor y mitos y realidades en el pololeo, ¿ya? Hoy día se nos extendimos un poquito porque al principio hicimos una actividad, ¿cierto? Estuvimos presentándolo, pero mañana vamos a partir ahí con más, dándole al tiro con este tema, y también los invito, en la bolsita iba un test, ¿lo vieron? Iba un test de violencia en el pololeo, ¿ya? Sí. Es súper importante que lo contesten, ¿ya? Porque da signos claros de que si estoy viviendo una relación tóxica o violenta, y también es importante que al final va una cosita para ver si es que yo soy el violento, ¿ya? Y eso es súper importante porque de repente uno es violento, El que no no por, tiene pololo. y el que no tiene pololo, bueno, le aplicará el test a algún amigo que tenga pololo o algo, ¿cierto? Para que no nos vamos a complicar. Hoy en su momento también va a ser una buena herramienta para que evalúen la situación en la que están, ¿ya? Y para terminar, ¿cierto? Porque muchas veces las personas no son violentas porque quieren serlo, ¿entiendes? Sino que es el resultado de un montón de cosas que han pasado en sus vidas, que han hecho que su agresividad o sus frustraciones se transmitan a través de la violencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo he tenido experiencias personales que quizás me están haciendo hoy en día no ser la mejor persona o no la mejor versión de mí mismo, es buen momento para pedir ayuda, ¿ya? Así que con eso me despido, chicos, ya los dejo con esperanza y fue un gusto, como decimos en el lenguaje de señas así, fue un gusto conocernos, ¿cierto? Y gracias y nos vemos. ¿Ya? Y que estén bien. Nos vemos, chicos, nos vemos mañana. Que estén muy bien. A las 5. Ya, chao. A A las las 5. 5. Sí, mañana partimos a las 5 en directo. Chao. Chao. Chao, muchas Chao. Los dejamos con gracias. esperanza. Chao.